Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Red Cloud. En este video te voy a enseñar cómo utilizar JPA para extraer información de una base de datos MySQL. JPA es una especificación en Java que define una serie de estándares para administrar la persistencia de datos, permitiendo a los desarrolladores trabajar con objetos en lugar de SQL directamente. Vamos a configurar una unidad de persistencia y a mapear una entidad de forma manual para poder obtener los datos. Así que seguiremos trabajando con el proyecto del video anterior. Si tienes dudas, te los dejo por aquí para que lo revises. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Primero crearemos la unidad de persistencia. Este componente nos ayudará a administrar la configuración de la persistencia de datos. Así que hacemos clic derecho sobre el proyecto, escogemos New y después Persistence Unit. Esto nos abrirá una ventana emergente. Modificaré algunos parámetros. Primero cambiaré el nombre de la unidad de persistencia y le pondré PU de Pueblos Mágicos Persistent Unit. En el proveedor de persistencia dejaré Hibernate. En Data Source, como este proyecto ya está ligado al servidor Wi-Fi 26, en las opciones nos muestra los Data Source configurados en el servidor. Yo voy a elegir el llamado Pueblos Mágicos DS. Si no aparecen las opciones, puede deberse a dos causas. La primera, que su servidor no tiene creado ningún Data Source. La segunda, que su proyecto no está ligado al servidor. Les recomendaría ver los videos anteriores, si tienen alguna duda. Para la estrategia de generación de tablas voy a marcar None, porque en mi caso ya están generadas. Si quisieran crear la base de datos a partir de las entidades del proyecto Java, pueden utilizar las primeras. Presionamos Finish para terminar. Esto nos creará en el proyecto un archivo llamado persistence.xml. Presionando la pestaña Source podemos ver el contenido. El elemento JTA Data Source tiene el nombre del Data Source del cual se estarán obteniendo los parámetros de conexión a la base de datos. Es importante que esté configurado en nuestro servidor. Si tienen dudas pueden abrir el archivo standalone-full XML presionando Edit Configuration y en el contenido buscar el nombre del Data Source, en mi caso Pueblos Mágicos DS. Y aquí se obtendrá la URL, el driver, el username y el password, entre otros parámetros adicionales. Voy a crear un nuevo paquete llamado Entities para almacenar este tipo de objeto. Recuerden que estas entidades comúnmente representan tablas de la base de datos. Para crear uno, hacemos clic derecho en el paquete, después seleccionamos New y Entity Class. En el nombre le pondré estado, ya que representará dicha tabla. Revisamos el paquete y dejaré la primary key como long. Presionamos Finish para terminar. Esperamos a que el IDE nos genere el template de la clase. Podemos observar algunas anotaciones como @entity. Esto indica a JPA que esta clase debe mapearse a una tabla de la base de datos. También está la anotación @id, que indica cuál atributo será mapeado a la llave primaria de la tabla. Voy a agregar la anotación @table, la cual permite tener un mejor control sobre el nombre de la tabla a asociar. En el atributo name le pondré estado. Esta anotación no es obligatoria, siempre y cuando el nombre de la clase y sus atributos coincidan con los de la base de datos. Voy a conectarme a mi esquema Pueblos Mágicos para revisar las tablas, así como los nombres de sus columnas. En este ejemplo estoy usando la de estado, así que la voy a expandir. Dentro de columnas podemos ver que la primary key se llama id-estado, así que volveré al código para asociarla al atributo de mi clase. Para ello agregaré arriba del atributo id la anotación @column. Esta contiene un atributo llamado name, el cual nos permite especificar el nombre de la columna a mapear de la tabla estado. En este caso será id-estado. Cabe resaltar que esta anotación también es opcional. En caso de no existir, se utiliza el nombre del atributo para realizar la asociación. En mi caso podría fallar debido a que no son iguales los nombres. Finalmente, voy a añadir un par de anotaciones al inicio de la clase. @named_queries
permite definir un conjunto de consultas para la entidad. Y con @NamedQuery se define el nombre y la consulta específica a realizar. En el atributo name se pone el nombre que servirá como identificador, en este caso estado.findAll. Y en query se pone la sentencia JPQL, la cual es muy similar a SQL, pero se utilizan los objetos de persistencia. Cuando los generen, recuerden utilizar los nombres de los atributos y de las clases para hacer referencia. En este ejemplo, voy a obtener todos los estados, ya que no puse ningún where para hacer acotaciones de información. Personalmente, me gusta utilizar estas anotaciones porque dan flexibilidad al momento de hacer modificaciones. Voy a ir a la clase StadoService para crear un objeto de tipo EntityManager, que nos permitirá interactuar con nuestras entidades de persistencia. Es necesario agregar la anotación @persistentContext para inyectar la clase. Hay que agregar los imports faltantes. Otro punto importante es que en el atributo UnitName se debe colocar el nombre de nuestra unidad de persistencia que creamos al inicio. Si tienen dudas, la pueden encontrar en el archivo persistent.xml. En mi caso le puse pm-pu. Una vez verificado el nombre, voy a agregar un nuevo método, el cual será público, regresará una lista de objetos de tipo estado y lo llamaré getEstadoEntidad. Agregamos los imports que hagan falta. Dentro del método pondré el return y utilizaré el Entity Manager para obtener la lista. Para ello escribimos em, que es el nombre que le di a mi objeto, .createNamedQuery. Entre los paréntesis pondremos el nombre de la entidad estado, .findAll, que es el nombre del NamedQuery que queremos utilizar, coma, y la clase para hacer el mapeo, en este caso estado.class. Finalmente, con getResultList le vamos a decir al Entity Manager que nos regrese una lista. Agregamos el punto y coma y salvamos. Recapitulando un poco, si hacemos clic sobre el NamedQuery nos debe abrir la clase donde está definido y podremos ver la sentencia JPQL que se ejecutará. Voy a ir a la clase publicResource para generar un nuevo método. Voy a copiar y a pegar el método anterior para modificarlo. El path para este endpoint será estado_entidad. También cambiaré el tipo de objeto a regresar, ya que será una lista de objetos de tipo estado. El nombre del método será getEstadoEntidad. Agregamos los imports que hagan falta. Finalmente, utilizaré el método también llamado getEstadoEntidad del servicio, el cual se encarga de ejecutar el NamedQuery. Ejecutaré el proyecto para ver el resultado. Primero haré un clean and build para borrar y crear la pieza. Una vez generada, presionamos la opción Run para que inicie el servidor y se haga el deploy. Esperamos unos minutos. Mientras, no olvides de suscribirte al canal y compartir el video a quien le pueda servir. Una vez terminado el proceso, vamos a abrir nuestro navegador. En la URL vamos a poner la ruta del nuevo endpoint, el cual se encuentra en Pueblos Mágicos, /API, /public, /estado_entidad. Presionamos Enter para realizar la petición GET. Podemos observar un JSON solo con los IDs de los pueblos, esto debido a que fue la única columna que asocié a un atributo en la entidad. Así que vamos a complementar la clase estado. Los siguientes atributos los pondré debajo del ID. Pero antes voy a detener el servidor con el fin de que no haga deploy cada que salve el archivo. Las columnas nombre, latitud, longitud, activo y fecha de modificación son las faltantes. Volvamos a la clase estado para trabajar en ello. Para no hacer más largo el video, voy a pegar el código con la declaración de los atributos. Podemos observar que todos tienen la notación @column para indicar a qué columna de la tabla están referidos. Así, la columna nombre estará mapeada al atributo nombre. El tipo de dato en la tabla es varchar, así que la equivalencia en el objeto sería string. La columna latitud quedará mapeada al atributo latitud. El tipo de dato en el objeto será big decimal, el cual equivale al tipo decimal de la base de datos. Lo mismo ocurre para longitud.
La columna activo es un char, así que la manejaré como boolean en el objeto. El atributo fecha modificación tiene una notación adicional llamada @temporal, el cual se utiliza para controlar cómo se almacenan y recuperan las fechas. Con el atributo temporalType podemos definir si queremos guardar solo la fecha, hora o fecha y hora. Como el tipo en la base de datos es datetime, elegiré timestamp para guardar fecha y hora. Finalmente, agregamos los getters y setters de los atributos faltantes. Bueno, haremos un clean and build para construir la pieza. Una vez construida, presionamos Run para desplegarla. Una vez finalizado el proceso, vamos a regresar al navegador y volvemos a ejecutar la URL. Podemos observar que en el JSON de respuesta ya aparecen los campos mapeados. Voy a ejecutar la URL en una herramienta llamada Boomerang REST API para que se vea con formato el JSON. En la respuesta podemos ver claramente que se trata de un arreglo de objetos que representan los estados de México. Si hacemos un select *from estado para observar los valores, podremos comprobar que son los mismos en el objeto JSON. En este ejemplo mandamos directamente un objeto entidad a la respuesta. Sin embargo, hay escenarios donde existen campos que por temas de seguridad o rendimiento no pueden ser enviados. Es por eso que se utilizan los objetos de TO para acotar. Bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado y nos vemos en otro.